Entonces dice la palabra de Dios. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿No? ¿Qué es la verdad? Le pregunta, ¿no? O sea, Jesús le está respondiendo qué es, ¿no? Él le hace una pregunta, ¿no? Le pregunta si él es rey. Y no solo Jesús le responde que para eso ha venido, dice, respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto yo he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, ¿no? Y entonces le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Vamos a suponer que yo te digo, Gabriel, mañana a la mañana yo te paso a buscar con la camioneta para llevarte al trabajo, ¿no? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Lo crees? ¿Sí? ¿Vos crees que yo te puedo...? ¿Dónde está la mentira? Que la camioneta... No le sople usted, hermana. Estamos mirando con otros militares. Entonces hay algo que no es verdadero. Yo te estoy ofreciendo algo que no es verdadero, ¿no? O sea, que algo que no te voy a poder cumplir. Es distinto si yo te dijera... El hermano Roberto va mañana a la mañana a buscar... Claro, ahí es posible. Ahí sí es verdad. No, pero otra cosa sería que yo te diga, Cristian, mañana te vas a buscar para ir al trabajo. ¿No, Cristian? Omar. Omar, que te llama. Bueno, Gabriel, ¿no? Gabriel. Gabriel, el arcángel Gabriel. Lo tenemos, no estamos completos acá, hermano. ¿No? Si yo te digo, mañana te paso para ir a buscar el trabajo, para llevarte al trabajo, ¿está bien? Vos no sabés, yo te estoy diciendo que voy con él. Capaz que tomo un remis, entonces te llevo, entonces ahí hay una realidad más verdadera, ¿no? Bueno, está bien. Hablamos que Pilato era una persona que era totalmente incircuncisa, era pagana, era un gobernador de un imperio pagano, ¿no? Que no tenía, digamos, ninguna relación con Dios, ¿no es cierto? No tenía absolutamente ninguna relación. O sea, sabía que había un Dios de los judíos, un Dios de Israel, pero no él tenía prácticas paganas, ¿no es cierto? Podemos decir que en su ignorancia le haya dicho, ¿y qué es la verdad? Pero Cristo le está diciendo otra cosa, le está diciendo, para eso vine, para eso he venido al mundo. Por lo menos que él tendría que haberle dicho, entonces vos sos la verdad, ¿no? Sería lo más sensato, ¿no? Pero lógicamente hay algo que había un velo en todo el mundo en esa época, había un velo en los judíos, en los griegos, en aquellos que eran gentiles, en los romanos, había un velo donde no se podía detectar absolutamente nada cuál era la verdad. Sabemos que la verdad es Cristo Jesús, la verdad es el camino y la vida, ¿no es cierto? Entonces Pilato estaba preparado delante de la verdad y sin embargo le pregunta, ¿cuál es la verdad? Y hoy en día, ¿cuánto nos paramos delante del Evangelio a decir, ¿cuál es la verdad? Los hombres, la humanidad hoy en día siguen buscando la verdad, la filosofía. O sea, hoy en día la humanidad se pregunta de esa manera, los científicos, los filósofos, los pensadores, no se preguntan todavía qué es la verdad, ¿no es cierto? Y vamos a ver que la Biblia nos habla de muchas verdades, ¿no es cierto? Más allá de lo que hoy tenemos que encauzar en lo que hay una verdad que está revelada, que es la verdad de Cristo, ¿no? Hoy podemos decir, hay un Cristo revelado, un Cristo que nos dice cuál es el camino, cuál es la vida, que es la vida eterna, ¿no? El camino por donde ir, que es la verdad, que nada te va a mentir, que nada de lo que viene de Dios es mentira, que nada de lo que viene de Dios es relativo, es totalmente absoluto.
toda la creación, desde el inicio de los comienzos de la humanidad hasta nuestros días, todo lo que viene de Dios es absoluto. No es relativo, porque ustedes vean que hay cosas que los científicos no pueden hoy determinar. No pueden determinar por qué la Tierra se mantiene sola, y la Biblia te lo explica. Llegamos al año 1500 y pico, 1500 para decir que la Tierra es redonda. Y la Tierra redonda, y la Biblia te dice que la Tierra es redonda 700 años antes de Cristo. ¿No es cierto? Entonces hay una verdad en la Biblia que se ignora, hay una verdad que no se tiene en cuenta. En el libro de Job, ¿qué aparece? Aparece todo cómo hay un cuestionamiento entre Dios y Job, y entonces le dice, pero ¿dónde estabas cuando yo hice esto, cuando medí, cuánto medía la tierra, cuánto esto y el otro, cómo sostenía los mares? Isaías 40 habla lo mismo, ¿no? Tenemos mucha información, ¿no? de cosas que hoy los científicos piensan a ver cómo que un globo de tierra y agua se mantiene flotando en el universo, en el aire, ¿no? Es imposible poder ellos determinar la causa, el motivo, pero para Dios nada es imposible porque lo está explicando en la Biblia. Lo que pasa es que nadie quiere aceptar la verdad tal cual como es. Cada uno busca su verdad. Y cuando cada uno busca su verdad es algo relativo, es algo que no expresa a ciencia cierta, no expresa algo que a vos te asegure, ¿no? Hay muchas leyes que dan seguridad, pero no son seguras. Como hay leyes físicas que sí, que las leyes físicas están, de la física cuántica, están expresadas en la Biblia. Son leyes. Cuando es ley, quiere decir que es comprobable, ¿no? Hablando siempre de lo que es la ciencia, ¿no? Entonces hay muchas cosas que nos determinan qué es la verdad, ¿no es cierto? Fíjense que Jesús, hay atrocidades que se dicen, ¿no? Porque hay muchas cosas que están, digamos, totalmente distorsionadas, ¿no es cierto? Los científicos, yo le decía a los científicos, los pensadores como Descartes, Aristóteles, Platón, Marx, desde ahora, ¿no? Nietzsche, todas esas personas que se fundan en el humanismo quieren intentar demostrar otra verdad. ¿Por qué? Porque son ateos, agnósticos, y están los religiosos también, ¿no? Porque los religiosos es algo que digamos, de pronto te está mostrando una verdad, ¿no? Te hablan de Dios pero no conocen nada de Dios. Eso es lo que le pasa a los religiosos. Te hablan de Dios pero no conocen a Dios, ¿no es cierto? Por eso nuestra relación, por eso se llama relación y no religión. Porque en la relación vos podés conocer a alguien. Vos cuando tenés relaciones con alguien te estás conociendo a alguien. Pero cuando tenés una religión, no estás conociendo a nadie. Estás inventando, estás formando una ley, como una ley física. Estás formando algo para que vos estés complacido y conforme de algo. Pero no vas nunca vas a aceptar la verdad. Siempre vas a estar en ese punto. Fíjense, y hoy en día, fíjense que Jesús tenía discípulos, ¿no es cierto? Discípulos que cuando dice en Juan 14, anótenlo si quieren, tenganlo ahí en cuenta o anótenlo en el video. En Juan 14:5 le dijo Tomás, el discípulo, ¿no? Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? La gente que estaba con Jesús, la gente que lo veía cada día hacer milagros, esas prédicas hermosas de cómo la manera de ser nuevamente, él no vino a condenar, él vino a dar salvación a la tierra. ¿No? Muchos pensaban que él venía a libertar al pueblo de Israel de la opresión de los romanos, pero sin embargo él vino a dar salvación al mundo, no solamente incluso a los judíos. Entonces los discípulos se preguntaban, ¿no? ¿Y Jesús qué le dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces que en el versículo 6 dice, nadie viene al Padre sino por mí.
si me conocieses también a mi Padre, si me conocieses también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, fíjense cómo era obstinado, seguía, Señor. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿No? ¿Cuántos quieren ver la verdad a la vista? Tener la verdad a la vista. Y no creer en lo que Jesús nos está diciendo, ¿no? El maestro, el que hace milagros, el que resucita muertos, el que... ¿no? Entonces Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. O sea, imagínense que esto es antes de que Cristo sea crucificado. O sea, ya habían pasado 3 años. Ellos estaban con Cristo aprendiendo. Y sin embargo la obstinación, la inseguridad les hacía decir estas cosas, ¿no? Y de pronto le dice, tanto tiempo, dice Jesús, le digo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como pues dices, tú muéstranos al Padre. Fíjense una cosa que a veces no se entiende, ¿no? Cuando nosotros, yo siempre lo he dicho, o sea, a veces queremos ver a Dios como un señor grandote, viejo, sentado en un trono grandote, con barba. Lo imaginamos de esa manera, hasta con un tridente lo imaginamos, ¿no? Con el poder, con todo. Cuando nosotros queremos ver a Dios, tenemos que ver a Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera de imaginarnos a Dios. La palabra es clara, dice, si vos me ves a mí, te estás viendo al Padre. Te lo está diciendo Cristo porque Él es Dios hecho hombre en la tierra. Es el Hijo, es una Trinidad, es una unión, es 1 en 3, o 3 en 1, ¿no? Y es así. Y entonces hay muchas cosas en la Biblia que nos llevan a la confusión, a decir, bueno, ¿qué es la verdad, no? O sea, muchos agnósticos, ateos, científicos, como decía antes, filósofos, tratan de inculcar algo para no tener el razonamiento sobre la Biblia. Primero que el razonamiento sobre la Biblia no lo van a tener. Hay muchas cosas, presta atención, Roberto, capaz que esto te interesa. Hay cosas que capaz que no las sabes, esto te va a interesar mucho. Por ejemplo, ustedes saben que la Tierra, nosotros sumamos desde que está el hombre 6.000 años. Pero si nosotros hacemos una investigación con el carbono 14, la Tierra tiene 4.500 millones de años. Entonces, ¿cómo vos podés decir la Tierra tiene 4.500 millones de años? Si Dios creó hace 6.000 años al hombre, hizo toda la creación, ¿no es cierto? Ahora, si vos te fijás, si vos vas al Génesis, al libro de Génesis 1, versículo 1, ¿qué dice? Léanlo. En voz alta, vamos. En voz alta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, ¿qué dice en él? Principio. ¿No? Versículo 1. Vamos al 2. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y aún un viento de Dios alentaba por encima de las aguas. Por eso. Bueno, ahora, ¿dónde están los 4.500 millones de años? Pero ¿entre qué versículo y versículo están los 4.000? El 1 y el 2. Entre el versículo 1 y el versículo 2 están los 4.500 millones de años de la Tierra. Es así. Y sí, pero ¿cómo? ¿Qué pasó antes? Había cosas que no hay en esta era, ¿no? Ahí es donde se cumplieron las eras que habla la historia, ¿no? Los dinosaurios, cosas medias raras, ¿no es cierto? Y lógicamente, fíjense que si nosotros, hasta el mismo Satanás fue creado en la Tierra. Si nosotros leemos en el Ezequiel, no Satanás, el querubín vamos a hablar, cuando todavía él era un querubín, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a Ezequiel 28, nos cuenta la historia.
que él fue creado en el Edén, entre piedras preciosas, entre zafiros, entre un montón de cosas, ¿no? Ezequiel 28, después lo lees tranquilo. Ezequiel está profetizando a un rey que se llama un rey de Tiro, que el rey de Tiro tuvo muchas cosas, fue engrandecido en gran manera y se ensoberbeció, le agarró soberbia, le agarró el poder, hasta se llamó Dios. Por eso Dios profetiza a través de Ezequiel esta profecía donde lo compara con el querubín mayor que había creado Dios, que era Luzbel, ¿no es cierto? Y ahí dice perfectamente cómo fue creado. En el Edén fuiste creado, o sea, en la tierra fue creado, ¿no? En la tierra, después, lógicamente, como eran ángeles, ocupaban el trono de Dios, ¿no es cierto? Que estaban en los cielos, ¿no? Entonces, Ezequiel nos muestra bien cómo en un momento ese querubín creado, ¿no?, se llenó de iniquidad. Se llenó de iniquidad, o sea que la iniquidad, claro, estaba antes que la creación del futuro Satanás, ¿no es cierto? Entonces fíjense, esto pasó, ¿en qué momento pasó? Antes de la recreación que Dios hizo. Porque Dios lo que hace es una recreación, ¿no? Al principio creó los cielos. Cuando se habla de cielo, se habla de primero, segundo y tercer cielo. Y cuando se dice cielo, es el primer cielo. Entonces, la palabra es cielos. Creó los cielos y la tierra. Primero, segundo y tercer cielo. Toda la creación. Pasaron esos 4.500 millones de años, la tierra quedó desordenada, el Espíritu de Dios iba sobre la faz de las aguas. O sea, ¿qué pasó ahí? Hubo un cataclismo, algo como el diluvio, hubo un juicio de Dios, ¿no? Lo que nos deja ver esto. Lo de Ezequiel se lo cuento a título de historia, qué es lo que pasó en la tierra también. Que el Edén es el punto de creación de Dios, ¿no? Fíjense que el Edén es lo que hoy se llama Jerusalén. Y después Dios lo lleva al huerto del Edén que estaba al oeste. Lo lleva cerca del río Éufrates. La creación fue ahí en el monte de Dios, en Jerusalén, que no era nada. Y después al hombre lo dice y lo pone en un huerto, al oriente, ¿no? Cerca del Éufrates. Por eso uno de los ríos que pasa por el jardín del Edén es el Éufrates. Así dice la palabra. Después, lógicamente, en Isaías 40, 13, nos habla de un montón de cómo Dios sostuvo, cómo formó las cosas, ¿no? Fíjense, nos da toda la información, toda la data de cómo está suspendido todo. Como que está sostenido con la mano de Dios, dicen. Es una manera simbólica, ¿cierto? Pero Dios lo contiene. O sea, no hay forma de que un científico pueda determinar por qué giras, por qué la Tierra tiene un movimiento roto translatorio. ¿Quién lo hizo? Porque todo eso se basa en un Big Bang, en una explosión, en una casualidad. Y la casualidad no puede ser tan estricta, tan perfecta como está creado el sistema solar, ¿no es cierto? Entonces, ahí anoten, en Isaías 40, del 13 al 29 van a encontrar, ¿no?, todo lo relacionado a la creación que Dios hizo. Y en el versículo 22 de Isaías 40, ahí van a encontrar que la tierra es redonda. Así después, como curiosos, después van a ver que la tierra es redonda. Antes de que Colón haya venido, en que era plana, que había tortugas, que había un montón de cosas que sostenían la tierra, nosotros, pero ya. Y si vamos a Job, ¿no?, en el capítulo 1 de Job también nos habla que dice que se presenta, el desfachatado de Satanás se presenta delante de Dios
¿no? Porque lógicamente que Satanás para hacer algo tenía que pedir permiso, no podía tocar a un hijo de Dios sin permiso. Pedro fue zarandeado, ¿no? Dice la palabra. Todos podemos ser zarandeados, ¿o no? ¿Sí? Todos somos zarandeados, por supuesto. Y cuando llega Satanás delante de él, dice: ¿qué estás haciendo? Y vine de rodear la tierra. Dice: vengo de rodear la tierra. El libro de Job es más viejo que Éxodo y eso, ¿no? Y vengo de rodear, vine buscando a alguien que... Y entonces Dios le dice: ¿no viste a mi siervo Job? Que es perfecto. Y entonces ahí le permite, dice: no le toques la vida, probalo, ¿no? Pide un hombre noble, un hombre que Dios lo había prosperado, ¿no? Perdió todo, perdió todas sus posesiones, ¿no? Y bueno, y quedó solo en una esquina donde venían los amigos y le decían, la mujer misma le decía: pero vos tenés que repudiar a tu Dios porque mira lo que te está haciendo, ¿no? Y él fue firme hasta el último momento, que Dios después lo levanta, ¿no? Nuevamente. Es tremendo. Qué buen ejemplo, ¿no? que ha sido él. Pero bueno, no viene al caso. Después en Job, anotalo, también vas a... Después cualquier duda que tenga me lo preguntás, ¿no es cierto? Por supuesto. En el capítulo de Job 26, 7, relata cómo el planeta, en el Job 25 relata también que cómo fue sostenida, cómo fue marcada la tierra por Dios, cómo lo hizo. O sea que la Biblia nos habla de muchas cosas que son verdaderas. Pero sin embargo el hombre tiene, no sé si un resentimiento o qué, creo que consigo mismo, porque yo creo que si el hombre se animara a conocer a Dios, se animara a conocer a Cristo, sería otra cosa. Eso es lo que no se anima al hombre, a conocer a Cristo, a no animarse a sentir que en la Biblia hay una verdad que es totalmente absoluta, que no es una verdad relativa, que no es algo que muchos dicen esto es un cuento de hadas. Para mí más cuento de hadas, o sea, necesitaría mucha fe para creer que de la nada, sí, Dios lo hizo de la nada, pero que haya sido una casualidad. Hay que tener mucha más fe que creer que Dios lo hizo. Es lo que yo siempre digo, hay que tener mucha fe, hay que tener más credibilidad en algo que no es comprobable y que la Biblia te lo está diciendo. Recuerden que Moisés, cuando escribió todas estas cosas en el Génesis, él estuvo 40 días delante de la presencia del Señor. O sea, no es que él escribió lo que a él le gustaba, no. Estuvo con él, con el Señor, directamente, cara a cara. Es uno de los pocos profetas que estuvieron cara a cara con el Señor. Y fue de qué manera lo instruyó para que escriba no solamente la historia del hombre, para que escriba lo que es también cómo fue elegido el pueblo de Israel, cómo debería adorar el pueblo de Israel al Señor. O sea, fue un instrumento muy grande que utilizó Dios para poder encaminar al hombre de alguna manera. Pero bueno, como sabemos, el hombre no se iba a encaminar de la manera ni ser guiados por otro hombre. Tuvo que venir el Hijo de Dios para poder cumplir algo que nos permite hoy saber la verdad, poder decir hoy somos salvos, no somos más condenados. Porque no tener a Cristo es estar condenado. Podemos tener todo en el mundo, podemos tener todo en la vida, pero si no tenemos a Cristo, estamos totalmente condenados, hermanos. No vamos a ningún lado. Entonces, qué importante es la verdad, qué importante es que aquel que no vea la verdad en Cristo Jesús, uno pueda decirlo: no, mirá, pero yo te explico, yo todas estas cosas que les expliqué, simplemente no tiene nada que ver quizás con lo que inicialmente yo le nombré, pero sí tiene que ver para saber cómo está plasmada la verdad en la Biblia. Cómo muchos quieren refutar una verdad que no es irrefutable. Simplemente lo di por eso, pero acá lo único que tenemos que entender es que Cristo Jesús es la verdad. Y cuando estemos parados delante de la verdad,
no dudemos. Es más, hay muchos que siguen dudando, lógicamente. ¿Saben? Recién yo leía un capítulo donde los discípulos le preguntaban a Jesús, ¿no es cierto? Y hay un personaje religioso muy importante del planeta que dijo: Jesús fracasó por tener los discípulos que tenía. Está en YouTube, búsquenlo. Jesús fracasó. ¿Cómo un representante de Dios puede decir esas cosas? ¿Cómo puede ofender al Hijo de Dios? Aquel que le ha sido dado toda la potestad. Lógicamente va en contra de los intereses de la iglesia, entre comillas, de la iglesia, de la religión, digamos, ¿no? Como decía recién, la religión habla de Dios pero no lo conoce, porque es religión. Pero nosotros, gracias al Evangelio, podemos tener una relación con el Señor. Amén. Cuando tenemos una relación con el Señor, la cosa es totalmente distinta. Amén. Nos podemos relacionar, podemos conocerlo. Él a nosotros ya nos conoce, ¿sabes? Conoce todas nuestras mañas, nuestras costumbres, lo que es más duro, lo que es más blando. Él sabe perfectamente cómo somos, ¿no? Pero hay una cosa muy importante. Cuando nosotros queremos conocer la verdad, cuando estamos parados delante de la verdad, tenemos que tener un corazón dispuesto, ¿no? Fíjense, cuando Cristo muere en la cruz, uno de sus ejecutores, un pretoriano, un centurión, cuando Jesús muere y ocurre eso, se oscurece la tierra, hay un terremoto, ¿qué? Dijo unas palabras muy concretas, dijo: en verdad, usó la palabra verdad, en verdad, este era el Hijo de Dios. Fíjense cómo pudo ver, delante de esa cruz pudo ver la realidad, la verdad. Él tuvo que llevarlo desde la ciudad hasta el monte Calvario, castigándolo. Pero él termina diciendo una cosa tremenda, dice: en verdad, este era el Hijo de Dios. Usó la palabra en verdad. Creyó en ese momento, como creyó el ladrón que estaba al costado de Cristo, ¿no? Fíjense, ¿no? Qué valor del Señor poder evangelizar hasta estando en su cruz, crucificado, decirle: quédate tranquilo y vas a estar conmigo. Y saben que ese estar conmigo, porque ¿dónde está? A la derecha del Padre, ¿no? Así dice la palabra. Él se sentará a la derecha de su Padre. Entonces, si nosotros estamos con Cristo, si pertenecemos a la iglesia, Cristo está sentado a la derecha de su Padre, nosotros estamos a la derecha, con Él. Gloria a Dios. Él dijo. Le dice al ladrón: hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. Qué cosa extraordinaria, ¿no? Que podemos, cuando nosotros empezamos a saborear la verdad, cuando podemos saborear la verdad, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Cuando podemos saber que la Biblia nos está hablando, van a venir muchos en contra de la palabra de Dios, van a venir muchos a decirte: no, esto es un cuento de hadas, todo esto es historia barata. No, historia barata es la que presentó el hombre, aquel que nunca quiso creer la verdad. Esa es la historia barata. Es una historia que no tiene sentido. Hay muchos hombres que escribieron historia, no sé para qué. No sé cuál es el sentido, pero sí los hombres de Dios escribieron una historia muy grande que es para salvación de y ser redimidos los unos. Lo que hoy nosotros creemos en Cristo Jesús. Él vino a traernos la salvación, siendo la verdad, el camino y la vida. Son tres cosas importantes. La verdad, nadie te va a mentir, como Él. No, Dios no te miente. Por eso es la verdad, ¿no? El camino, porque es el camino que nosotros tenemos que transitar en nuestra vida. Es el camino derecho que nos lleva a la salvación. Y la vida eterna, la vida en abundancia, la vida que nos espera, el futuro eterno. Es lo que nosotros
nosotros debemos proteger, evaluar y cuidar, ¿no? Porque es tan valioso, hermano. O sea, no ni con todas las posesiones del mundo, de la tierra, de los oros, de plantas, de reyes, de lo que venga, ni con todo lo del mundo se puede comprar la salvación. Te la regala, lo único que tienes que hacer es honrar lo que Dios te está regalando. Y a veces es más caro para muchos del pensamiento, no, ¿qué voy a honrar? No tienen. Hermano, yo siempre digo, hay una cosa, y esto ya termino, ¿no? Hay una cosa que yo siempre digo, el Apocalipsis es muy claro, ¿no? Dice que cuando vean venir al Hijo del Hombre, ¿no? Va a venir con sus ángeles, va a ir con su iglesia, va a ir con la iglesia que fue ya llevada 7 años atrás, ¿no es cierto? Va a ir con su iglesia, con los ángeles, un ejército que viene, porque se produce la guerra del Armagedón, ¿no es cierto? Pero es un ejército que viene con gloria, y la palabra es muy clara, dice, muchos se lamentarán, muchos que no escucharon, o que escucharon y se hicieron los sordos, que no creyeron en la verdad, se van a lamentar. O que hacen el Evangelio a la manera O que hacen el Evangelio a la manera. Fíjense el otro día algo muy curioso. Aparece una foto de José Smith, ¿no? El cual le fue revelado el Evangelio de los mormones. Pero abajo aparece Pablo diciendo, aquel que le presente otro Evangelio, ¿no? Sea anatema. Que lo vimos hace poquito. Sea anatema. Traes otro Evangelio, no está. No existe. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con estas sectas que son solamente religiones que hablan de Dios pero no lo conocen. Entonces, tienen que poner parches sobre el propósito de Dios. ¿Para qué? Y para conformar a la gente. El camino de la cruz es doloroso. Es así. Llevar, como hablamos la otra vez, llevar la cruz, hay que llevarla. Tome su cruz y sigue, el que venga en pos de mí, tome su cruz y sígame. Lo dice bien claro el Señor, ¿no? Pero muchos dicen, no, pero vamos a, si rezamos tanto esto, si vamos caminando allá, o vemos, no sé, caminamos sobre maíz, yo me castigo, ya está. Y ahí fue cuando Lutero vio que había que dar una indulgencia para que vos seas salvo. Inventaron ¿cómo es que se dice? Hay una palabra que inventaron, para no se me fue la mente. Para, antes de ir al cielo, tenés que estar en el purgatorio. El purgatorio, ahí está. Inventaron el purgatorio. ¿Y qué hacías? Subías a la abadía, tenías que poner una moneda de plata para salvarte vos, ponías 2 monedas de plata para salvar al hermano, para que esa era la forma. Entonces Lutero, cuando empezó a ver las escrituras, se dio cuenta que no era así, que todo era por gracia, no era por lo que vos ibas a hacer o lo que ibas a dar, ni por la obra que ibas a hacer. La obra nada más tiene que representar, dar un reflejo de cuán cristiano sos, hacer buenas obras, ¿no? Nos hablan de eso, hacer buenas obras. Entonces, hermano, hagamos buenas obras, pero siempre cuando estemos parados delante de la verdad, ayudemos a aquel que no entiende la verdad, ayudemos a los Pilatos que no entienden la verdad, porque lógicamente él no entendía. De todas maneras, incluso hasta, fíjense, ¿no? Pilato era una persona que no quería ajusticiar a Jesús. Él no veía mal en él, pero había un propósito. Era una herramienta que Dios tenía que utilizar para que el propósito se haga. Cuando a Pedro le dice, aléjate de mí, Satanás, porque él dice que Jesús le dice a sus discípulos que él tenía que ser entregado, que tenía que ser castigado, que iba a ser muerto, ¿no? Y entonces Pedro le dice, pero Señor, ten piedad de ti, ¿cómo vas a hacer eso? Y Jesús, como conoce la mente y los corazones, le dice, fuera Satanás. No seas, es como que era una piedra de tropiezo para el propósito de Dios, ¿no? Lo mismo que Judas estaba escrito que iba a haber una persona que realmente iba a entregarlo, ¿no?
Y por eso, Dios se encargó de quitar todas esas piedras de tropiezo, ¿no? O sea, Jesús se dio cuenta porque conocía el corazón de las personas, ¿cierto? Y bueno, y qué más que menos, hasta que ellos aprendieron, cuando ellos, ya Jesús se había ido, ellos ya tomaron la posta realmente como tenían que ser, ¿no? Pedro en su primer evangelismo creo que reunió más de 3.000 y 5.000 personas, porque ya habían recibido al Espíritu Santo y ya habían crecido, ¿no? Porque todos tenemos que crecer en la iglesia. Todos, o sea, es lo que yo decía el otro día, Dios no quiere desocupados en la iglesia, tenemos que crecer, porque la solución, si salimos por esa puerta, lo más importante es poder saber qué decirle al que no tiene a Cristo. ¿Qué es lo que le vamos a decir al que no tiene a Jesús? Tenemos que estar preparados para eso. Y como ven, hay muchas cosas, hay muchas piedras, hay muchas cosas que entorpecen el camino de Dios. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios la suficiente templanza para poder que nos quite todo estorbo del camino, para que podamos realmente hacer el camino como Él lo quiere, como su voluntad lo quiere. Amén, nos ponemos de pie. Gracias, Padre, te damos por este tiempo y este momento que tú nos permites vivir, que nos permites afianzarnos a la verdad, Señor, a la verdad de tu Hijo, Señor, que tú has dado todo, Señor, para que tú le has entregado todo para que toda potestad sea sobre los cielos y la tierra, Señor, para que nosotros hoy podamos disfrutar este Evangelio y poder percibir todas las cosas que tú tienes para nosotros, para poder caminar en este camino, Señor, para poder ir por la senda de la verdad, para saber la verdad, para ir por el camino de la justicia, ese camino que es derecho, Señor, ¿no? Para poder llegar a esa vida tan hermosa que tú nos tienes preparado. Por eso, Padre, te damos gracias por todo, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que de regreso a los hogares, Señor, todos vayan al hueco de tus manos, Padre amado. Te pedimos por los que se hayan conectado, Señor, que haya sido de bendición este día, Señor, y que puedan también caminar, Señor, con tu gracia, tu amor y tu misericordia, Padre. Todo, Señor, lo entregamos en este día en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.